Hola, bienvenidos. El Centro Cultural del Banco de la República, sucursal Barranquilla, les da la bienvenida a la conferencia Historias sedimentadas, gente, sedimento y agua en el Caribe colombiano, a cargo de Alejandro Camargo. Alejandro es antropólogo y geógrafo, profesor del Departamento de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad del Norte en Barranquilla. Ha hecho trabajo de campo en ríos, ciénagas y caños del Caribe colombiano y en diferentes archivos con el objetivo de entender las relaciones sociedad, naturaleza y poder en contextos de transformación abrupta de paisajes fluviales y desigualdad socioambiental. En la actualidad trabaja en dos proyectos. El primero estudia la vida social de los sedimentos fluviales en el Caribe colombiano, en el que se basa esta presentación, y el segundo es un proyecto colaborativo sobre mujeres, enfermedades transmitidas por mosquitos y acceso al agua en Buenaventura y Barranquilla. Los sedimentos son materiales que cuentan historias sobre el pasado. Para climatólogos, paleoecólogos y arqueólogos, los sedimentos son archivos naturales que preservan partículas de materia orgánica e inorgánica acumulada en el tiempo, cuyo estudio permite comprender el clima, las transformaciones ambientales y las ocupaciones humanas del pasado. Para los historiadores y otros científicos sociales, los sedimentos son una metáfora para comprender la formación de la experiencia humana en el tiempo histórico. Pero, ¿qué tipo de experiencias humanas contemporáneas se tejen en torno al sedimento no como metáfora, sino como material que circula y se acumula en el paisaje? Para muchas personas que habitan ríos, caños y ciénagas en el Caribe colombiano, los sedimentos hacen parte de su vida cotidiana y moldean sus memorias y visiones del futuro. Los sedimentos les recuerdan historias de la vida y la muerte, de los ríos y las ciénagas, así como de la prosperidad y decaimiento de la vida rural. Para estas personas, el motor que anima los sedimentos es la fuerza de los ríos. Así, las fluctuaciones en las fuerzas fluviales pueden permitir la vida, pero también pueden producir desastres y conflictos socioambientales. Aunque en el antropoceno los humanos son vistos como una fuerza geológica planetaria dominante, para estos habitantes del Caribe, las fuerzas fluviales pueden sobrepasarlos y producir ruina, agotamiento y desolación en sus vidas. En esta presentación, Alejandro explora el mundo humano de las fuerzas fluviales y los archivos naturales para comprender cómo los sedimentos pueden contar historias sobre la gente y cómo la gente cuenta historias sobre sedimentos en un mundo cada vez más inestable. Agradecemos a la Secretaría Distrital de Cultura y Patrimonio de Barranquilla por la retransmisión de esta conferencia en sus redes sociales. Bienvenido, Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días a todas y todos quienes nos acompañan el día de hoy y muchas gracias al área cultural del Banco de la República por la invitación a compartir algunas ideas sobre los sedimentos. Quiero empezar con esta imagen con una noticia reciente que no es en últimas tan reciente, pero que habla del sedimento como dice en uno de los diarios de mayor circulación en el país: sedimentación, el eterno azote del puerto de Barranquilla, el 80% de la operación portuaria está paralizada y esto ha costado 7 millones de dólares. Otra noticia dice: el dragado del puerto de Barranquilla, una vena abierta para la nación. Con una ampliación del contrato, la draga continuará la limpieza de sedimentos. Entonces, para quienes viven y trabajan en Barranquilla en temas fluviales y de navegación, los sedimentos se han convertido o han sido por mucho tiempo un problema. Y recientemente pues el problema ha costado mucho dinero para quienes han tenido que solucionarlo a través de dragas, pero también el dinero y el costo que ha tenido no poder ingresar barcos por la cantidad de sedimentos. Entonces, como se ha mostrado en otras charlas del banco en ocasiones previas, pues el río Magdalena es un río que tiene una carga de sedimentos bastante alta. Y eso hace pues que se presenten bastantes problemas para la navegación. Entonces, en muchos sentidos, el sedimento es visto usualmente como un problema grande para
para muchas personas, para muchas instituciones y para muchos procesos, no solo a nivel local, nacional, sino también global. Sin embargo, lo que quiero mostrar un poco aquí es que el sedimento, que es un elemento al que muy poca atención le hemos prestado en las ciencias sociales, pues tiene mucho más que decir, aparte de que sea un problema para algunas personas. A nivel general, pues los sedimentos son materiales sólidos que se mueven y se depositan en un nuevo lugar por la acción del viento, el agua, la gravedad y el hielo. La fuerza que mueve los sedimentos es la erosión, y el sedimento es muy importante porque ayuda a moldear paisajes del planeta. La forma de los ríos es el resultado de cómo se interactúan los sedimentos con el agua. Y el sedimento está compuesto por varias cosas, usualmente por rocas, minerales, pero también restos de plantas y animales, lo que hace que sea como un mundo bastante complejo en términos de los elementos que lo constituyen. Entonces, en el sedimento, porque está en constante movimiento y demás, pues el movimiento es un elemento fundamental, pero también la forma como transforma los paisajes y cómo se transforma a sí mismo en su viaje, y cómo articula también diferentes elementos y mundos. A nivel global, hay una preocupación actual por la cantidad de sedimentos que se extrae de los ríos y también del océano. Usualmente pensamos en el mundo, por ejemplo, de las industrias extractivas. Usualmente el panorama que tenemos es el de la extracción minera, la extracción de recursos, de otros recursos naturales y demás. Pero si uno mira en el panorama global, el material que más se extrae en la actualidad es la arena y otros materiales de los ríos, que constituyen también el sedimento. Eso es como el material que más se está extrayendo en este momento, y se pronostica que en el futuro pues también se va a seguir extrayendo a gran escala. Esto ha tenido muchas implicaciones. La primera de ellas es que pues se está acabando mucho el sedimento que se extrae de los ríos. ¿Y para dónde va este sedimento? Este sedimento tiene muchos usos, pero uno de ellos tiene que ver con la construcción. Y por eso la expansión de las ciudades y el crecimiento urbano, por ejemplo, implica una presión sobre estos recursos que se extraen de los ríos y del océano. En esta imagen, por ejemplo, lo que se muestra es cómo se ha transformado en los últimos, en un lapso de 17 años, un río en Bangladesh del cual se extrae arena para construcción, y como se puede ver desde la imagen de 2010 a 2017, pues una gran cantidad de arena se ha extraído de este río, y eso tiene muchas implicaciones ecosistémicas, pero también para la vida de las personas que habitan estos ríos. Entonces, varios de los ríos de Asia, la arena que se extrae va a parar a lugares como Singapur, que en los últimos años pues ha expandido su área terrestre para ampliar precisamente las zonas de ocupación urbana, pero también se creó un área grande en la que hay un aeropuerto y bueno, otros elementos adicionales. Entonces, en varias ciudades del mundo y varios lugares del mundo se están expandiendo a través de un proceso que se llama la reclamación de tierra, land reclamation en inglés, que es como pues crear tierra nueva a partir de estos materiales que se extraen de diferentes partes. Pero como consecuencia de esto, muchos ríos están siendo obviamente destruidos por la extracción masiva de estos elementos que se extraen de allí, y para muchas personas pues esto es un problema, mientras para muchos esta es la oportunidad de expandir ciudades, del crecimiento urbano, de expandir las construcciones y demás. Para muchas otras personas es lo contrario, se les están desbaratando sus propias construcciones y sus propios hábitats y sus lugares en donde desarrollan su vida cotidiana, ¿no? Entonces, esta es una imagen del río Mekong. El río Mekong es uno de los lugares en donde más arena se extrae en Asia, para Singapur, para muchas otras partes del mundo. Singapur es uno de los lugares que más demanda arena, y pues la consecuencia es que se está profundizando el Mekong y se están desestabilizando las orillas por el proceso de erosión que esto genera. Entonces, por un lado está esa preocupación global, pero por otro lado otra preocupación global asociada a los sedimentos tiene que ver con la proliferación de las represas en el mundo, que lo que hacen es contener el sedimento que viaja por los ríos, y eso tiene varios efectos, entre ellos que los deltas de los ríos se están hundiendo. Los deltas son lugares que necesitan la constante renovación del sedimento, mayor aporte de sedimento para poder
digamos, existir, pero si deja de llegar sedimento, pues muchos deltas del mundo se están empezando a hundir. Y el problema es que muchos de estos deltas pues están siendo habitados, son ciudades, por ejemplo, en algunas partes, y son lugares donde vive gente. Por estas razones, pues los sedimentos en la actualidad generan mucha inquietud y mucha preocupación a nivel global, pero también hay otro uso importante que los científicos le dan a los sedimentos, y es que los sedimentos pues también cuentan historias sobre el pasado. Entonces muchos científicos en el mundo se dedican en su vida académica y profesional a leer sedimentos. Entonces extraen sedimentos del fondo, de los fondos de los lagos, por ejemplo, para poder leer qué pasó en épocas pasadas. Entonces a través de los sedimentos y las capas de sedimentos se puede saber qué tipo de vegetación existió en el pasado, qué tipo de transformaciones ambientales se dieron, y ha sido pues fundamental para... Eso ha sido fundamental para comprender procesos de transformación de paisaje en el pasado. Entonces muchas universidades y muchos centros de investigación guardan, digamos, estas capas de sedimento para poder comprender el pasado. Para los arqueólogos también es muy importante, pues porque a través de las capas de sedimento también encuentran los vestigios de los humanos en el pasado, para poder leer lo que sucede en la actualidad. Eh, y también el trabajo arqueológico es el trabajo a través de las capas de sedimento. Y para las ciencias sociales pues también es súper importante en general, pues porque el sedimento es como una metáfora que nos habla de cómo el tiempo va cambiando. Entonces para algunos historiadores, por ejemplo, la experiencia humana es la acumulación como de unas capas de sedimento que son las experiencias que tenemos, ¿no? Y se acumulan en el tiempo como se acumulan las capas de sedimento en la Tierra. Entonces lo que me quiero preguntar aquí es, bueno, ¿qué significa vivir en un lugar donde el sedimento no es solo una metáfora, sino un material que constantemente se mueve, se transforma y se entrelaza con paisajes, historias y experiencias de lo cotidiano? ¿Qué pasa con la vida de las personas que viven en estos lugares donde el sedimento está jugando un papel central? Porque hay mucho, porque hay poco, porque se está acabando, porque se está transformando. Y el Caribe colombiano es un lugar bastante estratégico e importante para comprender este tipo de fenómenos. Entonces voy a contar dos historias sobre sedimentos que suceden en el Caribe colombiano. Y la primera se llama La muerte del río. Y esta historia ocurre en una zona que conocemos hoy como la región de La Mojana, que hace parte pues de una unidad más amplia que se llama la Depresión Momposina. Y en La Mojana y la Depresión Momposina, pues allí convergen las aguas de los ríos San Jorge, Cauca, Magdalena, y pues no solo las aguas sino los sedimentos de estos ríos. Y convergen en una relación dinámica con las lluvias, con la topografía y demás, en una zona que se inunda en una época del año y en otra se seca, y produce unas variaciones socioambientales bastante importantes para la supervivencia de las personas y de otros seres en estos lugares. En el pasado, pues esta región la reconocemos hoy porque fue como el escenario de una de las obras de una de las culturas, digamos, sociedades, digamos, más significativas del pasado prehispánico del Caribe colombiano, que fue la sociedad Zenú, a quien reconocemos, entre otras cosas, por su papel en la creación de una de las obras de ingeniería hidráulica prehispánicas más importantes de América, de la que pues en el Banco de la República se ha hablado mucho, y también el Museo del Oro, digamos, tiene como un espacio importante para el reconocimiento de la cultura Zenú. Pero este lugar pues también obviamente es un lugar donde las aguas con sedimentos se encuentran. Entonces, por ejemplo, en esta imagen se ve ese encuentro de las aguas de Ciénaga, que se ven más oscuras, con las aguas del río, que se ven más claritas. Pero que en realidad lo claro es por la carga de sedimento, ¿verdad? Y ese sedimento es muy importante para la gente porque es el que permite la reproducción de varios peces, pero también es el que fertiliza y el que, bueno, no fertiliza, pero sí es el que le da, digamos, una riqueza particular a la tierra, porque los sedimentos cargan materia orgánica que lo que hacen es darle vida a los suelos para la agricultura. La orilla de los ríos y de los caños en esta región, pues es la vivienda de muchas personas que están allí permanentemente o por temporadas, pescando, buscando un medio de vida,
pero también es el lugar donde ocurren muchas relaciones sociales, donde los niños crecen, aprenden las artes de pesca, aprenden a sobrevivir y a relacionarse con el agua. También es el lugar para lavar la ropa, para las actividades cotidianas. Y en medio del agua y la gran cantidad, digamos, de agua que se mueve constantemente una región como la Mojana, pues la gente aprende a vivir, a convivir con el agua y con los sedimentos de muchas maneras. Entonces esta es, por ejemplo, una imagen de una elevación de tierra que hace la gente para tener algunos cultivos allí durante la época de invierno. Pero estos lugares también pues son lugares donde las mujeres lavan, donde las mujeres lavan ropa, lavan también otras cosas del hogar. Y las orillas de los ríos pues obviamente también son lugares importantes para la agricultura. Y con ese sedimento que se extrae, pues ese sedimento se utiliza para varias cosas, para hacer adobe, para los patios, las granjas, los jardines, los cultivos domésticos. Y en La Mojana, por ser una región que recientemente inclusive en las noticias ha aparecido porque está en este momento inundada y son unas inundaciones que han causado daños importantes en las personas que viven allí, pero también en la infraestructura de la región, pues es una región que ha traído mucha atención, digamos, gubernamental. De hecho, es uno de los lugares donde más importantes para la implementación de políticas de adaptación al cambio climático en Colombia. Producto pues de esa preocupación, lo que hace el gobierno de la mano de otras organizaciones y con fondos internacionales pues es tratar como de rehabilitar la región para que el agua fluya de una manera que no genere, digamos, problemas y momentos difíciles para la gente. Entonces es una región inundable, pero la gente vive con las inundaciones, pero en algunos momentos las inundaciones sobrepasan la capacidad de las personas y pues se generan desastres. Uno de estos proyectos es pues de rehabilitación de diferentes cuerpos de agua. Y pues hay un esfuerzo muy grande como en poder mover los sedimentos y que se sigan moviendo de una manera y no se estanquen en algunas partes, porque esa es la gran preocupación. Sin embargo, cuando uno está en la región, la gente le empieza a contar historias sobre los ríos y sobre los caños y sobre cómo se han transformado últimamente. Porque el mismo paisaje le deja ver a uno cómo se mueven los ríos y cómo se mueve el agua y los sedimentos en el lugar. Entonces, por ejemplo, esta foto que aparece aquí es una foto que muestra cómo se va moviendo el río, ¿no? Porque ese árbol, tal vez, no sé si ya se cayó en este invierno o se va a caer en algún momento, pero lo que muestra es cómo se va moviendo el río a través del proceso de la erosión y de la acumulación de sedimentos por un lado y por el otro. Esta imagen es muy importante para mí porque este es un punto del río que yo visité hace más de 15 años y lo que ustedes ven en la parte de abajo como unos arbolitos, hasta ahí llegaba el río, pero cada vez más el río se va llenando de sedimentos y no alcanza a llegar hasta esa orilla. Y para las personas que viven en estos lugares, pues eso es muy grave, porque lo que están percibiendo en los últimos años es que el río se está llenando de sedimento y que está cargando más sedimento. Y eso lo experimentan de muchas maneras, como por ejemplo que ya no se puede lavar la ropa en el río porque si se lava sale embarrada, o que la gente misma no se puede bañar porque sale embarrada, cuando eso no sucedía antes, a pesar de que el río carga siempre sedimentos. Entonces, para las personas que viven allí, la historia de este río en esta parte de San Jorge, que esto es cerca al municipio de San Marcos, este es el río San Jorge, el río se está muriendo. Y se está muriendo porque se está llenando de sedimento, y al llenarse de sedimento también sucede algo adicional, y es que está perdiendo velocidad. Y que el río pierda velocidad es como ya la señal de la muerte, porque un río que deja de fluir, para las personas que están aquí, es un río que se muere. Y si el río se muere la vida en la región, porque ya no llegan peces, porque ya no se renueva los suelos de la región, etcétera, etcétera. Aún así, pues la gente sigue utilizando el río pues para su comunicación, pero ellos saben que el río va a desaparecer en algún momento, y lo saben no solamente porque puedan sospechar que pueda ser así, sino porque ya tienen una experiencia previa de algo que sucedió en los años 70. Y es que resulta que en los años 70 el río San Jorge, como se puede ver aquí en esta imagen, digamos, llegaba a ese punto que es donde está el cuadrito, y en ese punto, digámoslo así, tomaba un curso hacia la derecha y ahí seguía fluyendo y seguía bajando, pero en los años 70 el río empezó a meterse hacia la izquierda por un pequeño caño que estaba allí. Y eso fue muy grave, porque con el tiempo lo que pasó fue que el río terminó metiéndose por ahí y el curso del río cambió totalmente. Entonces se metió por otro lado y atravesó unas ciénagas por las que antes no cruzaba, y al hacerlo pues no solamente entró más agua, sino entró más sedimento.
y ese sedimento se empezó a acumular en las ciénagas de toda esa región por la que antes no pasaba el río, principalmente en los municipios de Caimito y de San Benito Abad. Y al acumularse, pues lo que sucede es que empezó a aparecer tierra que no existía antes, porque se acumula todo ese sedimento en las ciénagas y lo que hace es que las ciénagas pierden profundidad y ya no se inunda esa parte de la ciénaga. Es una tierra nueva que emerge, que es una tierra hecha de sedimentos. Y cuando hay tierra nueva, pues entonces la pregunta es de quién es esa tierra. Y para los campesinos ellos tienen muy claro que este tipo de fenómenos cuando ocurren, esas tierras son de la nación y que por lo tanto ellos la pueden utilizar para sus cultivos de pan coger, pero para otros actores no es tan evidente y para muchas personas pues si esta tierra nueva pues resulta ser una tierra susceptible de apropiación. Entonces lo que está pasando en esta región a partir de la acumulación de estos sedimentos y de la creación de estas nuevas tierras es que empiezan a haber una serie de conflictos entre los campesinos que reclaman estas tierras para cultivar, para cultivos de pan coger, y quienes se las están apropiando para expandir ganadería y otro tipo de cultivos, ¿no? Entonces, un argumento es, bueno, mi finca llegaba hasta donde iba la ciénaga, pero como toda esa parte de la ciénaga se secó, entonces corren las cercas para decir, bueno, mi finca colinda con la ciénaga, entonces eso es mío. Entonces ahí ocurren una serie de problemas y ya hay pues unos problemas de vieja data, desde los años 80, de conflictos entre personas, ha muerto algunas personas también por estos conflictos, ha habido intervención del Estado, de muchos actores, pero todavía no se ha solucionado. De hecho, el año pasado hubo un atentado en esta zona, uno de los líderes campesinos que defiende estos playones de ciénaga. Pero además de estos conflictos por esas tierras, otra cosa de las que sucede es que se empiezan a inundar lugares que no se inundaban antes, porque cuando se colmatan las ciénagas, se llenan de sedimento. Eso no significa que ya no llega agua, sigue llegando agua, pero el agua ya no se queda ahí, sino que se va a otros lados, y usualmente es lugares que antes no se inundaban. Entonces a veces muchos expertos en ingenieros y personas que hacen obras para contener inundaciones a veces dicen como, ay, la gente, ¿por qué se va a ir a lugares que se inundan? Entonces, claro, se inundan, entonces después se empiezan a reclamar ayudas y no sé qué, pero pues resulta que es que mucha gente se fue a vivir a lugares que no se inundaban y ahora se empezaron a inundar. No es que la gente se fue a vivir a donde se inunda, sino que ahí no se inundaba antes, sino que se está empezando a inundar porque además los ríos se mueven y el agua se mueve constantemente en regiones como esta. Eso hace parte pues de la dinámica geológica y geográfica de la región. Entonces es un poco como la historia de qué pasó por esa parte del río, por donde se metió el río después de los 70s, todo lo que está sucediendo. Pero una pregunta que yo tenía cuando empecé a conocer este fenómeno era qué pasó con el río que ya no existe, que se secó porque se metió por otro lado, y qué pasó con ese antiguo curso de ese río por donde ya no hay río. Y viajar por ahí es interesante. En esta imagen se muestra el río por el camino nuevo, digámoslo así, y ahí esa pequeña línea que se ve era el curso antiguo, que ya está lleno de sedimento y ya por ahí hay muy poquita agua. Lo mucho que se ve es algo así, por ejemplo, en épocas después de las lluvias y demás. Ahí también, obviamente, como se llenó de sedimento, pues también ya le metieron cercas y algunas personas ya están peleándose por esas tierras. Pero si uno sigue más allá, pues lo que encuentra es simplemente el recuerdo de un río que ya no existe, un río que se murió. Y lo que hay es se alcanza a ver todavía como una especie de hundimiento por donde pasaba el río y la gente lo identifica, pero eso ya está lleno de pasto y de sedimento. Ya lo que hay es puro monte. Pero con el río se fue, y se fue la vida también de esa región, la vida social y económica, porque por ahí cuentan los habitantes que quedan en esa zona, pues por ahí había mucho comercio, habían varios pueblitos pequeños, habían estancos, había comercio, muchas personas llegaban ahí a comprar pescado, a sacar pescado, a comerciar con diferentes productos, había una vida económica y social bastante activa, pero cuando se muere el río, pues ya todo eso se acabó y muchas personas se fueron, y de hecho no es extraño encontrar casas abandonadas ya llenas de monte, de personas que se fueron después de que el río se fue. Sin embargo, ahí todavía queda un pueblito pequeñito que en su momento fue súper importante porque era un centro de comercio clave en esa parte del río. Y en ese pueblo pues ya quedan algunas personas, generalmente personas mayores que conocieron el río cuando existía y cuando pasó por allí.
Una de ellas es esta señora que se llama María. Y María tiene una historia bien particular. El resto de la gente sabe que cuando se murió el río, pues se murió la vida en la región y muchas de esas personas dicen, bueno, ojalá algún día el río vuelva, porque si el río vuelve, vuelve la vida. Además porque esta región, este pueblo cuando se inunda queda totalmente rodeado de agua, pero cuando había río, el río evacuaba las aguas de la inundación. Entonces ahora quedan inundados y incomunicados en gran parte del año de otras zonas. Entonces para muchas personas el sueño dorado es que el río vuelva algún día, pero eso es bien difícil desde el punto de vista, digamos, de ingeniería y demás, pero sueñan con que algún día vuelva. Pero la señora María lo que ha hecho en sus años de vida es rogar para que el río se desaparezca. Para ella, lo que ella dice, yo le pido a Dios que el río nunca vuelva, a pesar de que todo el mundo quiere que vuelva. Y la versión de ella es diferente. De hecho, ella vive al lado del río y ella lo que hace constantemente es botar todos, cuando barre el patio, cuando hay ramas, cuando corta árboles y demás, todo lo bota allá al río para que el río se siga sedimentando y nunca vuelva. Porque para ella el río es un peligro, porque cuando ella era niña se cayó al río y el río fluía muy rápidamente y casi se muere, y fue la mamá la que la salvó, la logró salvar. Pero ella dice que después de eso siempre salía un espíritu del río que se la quería llevar. Entonces ella dice que si vuelve el río, vuelve el espíritu y se la va a llevar. Y ese espíritu es algunos dicen que es el Moán. Eh, entonces, en esta parte de que murió el río, pues ya la vida social y económica pues decayó. Entonces, las personas que viven en la otra parte del río que se está secando ya conocen esa historia y saben que eso es probablemente lo que va a suceder en la parte del río donde ellos viven, y por eso están muy preocupados. Pero ¿por qué el río se está muriendo? El río no se está muriendo en su totalidad, se está muriendo en una parte. Y en este mapa, a la izquierda, lo que muestra son dos puntos. Un lugar que se llama Cuiva y abajo un lugar en el punto rojo que se llama Segeve. Segeve es un lugar en el que el río San Jorge llega, digamos, se mete hacia la izquierda para atravesar toda esa parte del río que la gente que dice que se está muriendo, y hacia la derecha se va un caño que va a salir a un pueblo que se llama Cuiva más adelante, y luego eso se vuelve un caño que se llama el Caño Viloria. Y lo que está sucediendo ahí es que después de la inundación del 2010, cuando recordamos en el 2010 cuando la ola invernal, toda esta zona se inundó un montón y después cambió la geografía de la zona en diferentes maneras. Aparecieron algunos caños nuevos, otros desaparecieron, algunas ciénagas cambiaron su tamaño, su forma, etcétera, etcétera. Y en ese punto que se llama Segeve, el río se rompió. El caño ese se rompió y se inundó esa zona, y hubo partes de esa zona que duraron inundadas casi 4 años. Y al abrirse esa parte del caño empezó digámoslo así, a jalar más agua, más agua, más agua, y entonces el río se empezó a ir por ese caño, se empezó a ir por ahí y empezó a perder fuerza por donde iba antes. Entonces ahora el río se está metiendo por ese caño, que era un caño obviamente más pequeño que el río, y por donde se supone que iba, que es donde la gente está sintiendo que se está muriendo, ya está dejando de fluir a la misma velocidad, y al perder velocidad los sedimentos se acumulan más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Entonces, por el nuevo caño es otra historia también diferente. Y es porque en ese caño la gente pues estaba acostumbrada a que ese era simplemente un caño, y su vida estaba, digamos, adecuada a la forma en que el caño se mueve y cómo el caño fluye a través de los meses del año. Pero en un pueblo que se llama Cuiva, que está hacia la parte baja del caño, la vida está cambiando. Entonces este es el punto en Segeve, donde el río está pegando muy fuerte porque se está desviando por el caño, y eso está generando una erosión muy alta, y el mismo pueblo de Segeve se está también desapareciendo ya a poquitos, y la vida de Segeve es la lucha de la gente para que el río no se lleve el pueblo. Siempre están poniendo sacos de arena y muchas otras cosas. La alcaldía de Yapel pone obras, las obras se caen, y bueno, es la historia eterna de las obras de contención. En esta imagen el hombre lo que está haciendo es básicamente mostrándome con su cuerpo hasta dónde llega la profundidad, para decirme que antes no era así. Esa es la parte del río que ya se está llenando de sedimento, pero la otra parte pues fluye el río súper rápido, y ahí esa fue la parte donde más afectó en el 2010. Y esta es una foto de 2011 más o menos, cuando yo fui recién inundada esta zona, donde mucha gente tuvo que irse a vivir a terraplenes porque sus casas estaban totalmente inundadas cuando se rompió esa parte del caño. Y pues ahí lo que quedó fue destrucción, pero luego pues se construyeron unas obras, y ahí fue cuando el agua empezó ya no a meterse más por ahí, sino a seguir derecho por el caño que antes era el Caño Viloria.
Y ahí está el pueblo de Cuiva, y ese pueblo de Cuiva yo lo conocí hace como 15 años tal vez. Fue uno de los primeros pueblos que conocí, que es un pueblo pequeñito de pescadores que estaba a la orilla del caño de Cuiva, y de ahí la gente se conectaba con esas ciénagas. Cuando volví hace un año y algo antes de la pandemia, pues me encontré con que el pueblo se está desapareciendo, porque el río se empezó a meter por ahí. Entonces, para los habitantes de Cuiva, esta era la iglesia y ya se han desaparecido 2 calles del pueblo, eh, porque ellos dicen que el río se metió por ahí, él se está agrandando y se está volviendo más profundo porque está fluyendo con más velocidad. Y eso lo que está haciendo es que el pueblo desaparezca. Y esa es una de las historias de este señor, que es un amigo que se llama Germán, que recuerdo que hace 15 años su casa tenía un patio enorme con árboles, frutales y con animales y demás. Y la cocina obviamente estaba allá atrás, y ya lo que volví a ver del patio fue esto, que ya se desapareció completamente, porque el patio ya se lo llevó el nuevo río, que para ellos es el nuevo río, mientras que en el otro lado se murió, en esta parte pues es el nuevo río. Y esto fue en 2019, finales del 19. Él me dijo que para el 2020, en el siguiente invierno, probablemente ya no iba a estar en su casa, porque con la fuerza del invierno pues se iba a ir esa agua probablemente, la casa probablemente. La segunda historia se llama Disolución, y ocurre más, tiene relación más cercana con lo que con Barranquilla. Y esta es una imagen de 2010, cuando se rompió el canal del dique en la hora invernal. Y en ese momento, si ustedes recordarán, pues bueno, fue una tragedia enorme en la que muchas personas tuvieron que abandonar sus fincas, sus casas, todo, y dejar muchas cosas atrás, y todo el producto del trabajo de años se perdió por la acción de las aguas, que cuando se rompió el dique, que se inundaron todos esos municipios del sur del departamento del Atlántico, y que por cerca de un año pues muchas personas tuvieron que salir de ahí, irse para otro lado, vivir en cambuches, buscar refugio en otras partes, donde familiares, etcétera, etcétera. Pero para ellos estaba la esperanza de que algún día el agua se iba a devolver y se iba a secar, y ahí podían volver a su casa. Y efectivamente eso fue sucediendo con el tiempo. A medida que el agua se retiraba del sur del Atlántico, la gente volvía a sus tierras, tratando de recuperarlas, tratando de volver a armar su casa, tratar de reconstruir su vida. Pero para unas poquitas personas que estaban cerca donde se rompió el canal del dique, para ellos no hubo esperanza, porque el problema para ellos no fue el agua, sino fue la cantidad de sedimento que transportó el canal del dique y que depositó en el punto donde se rompió, porque eso quedó lleno de arena. Y para las personas que estaban inundadas, pues el agua iba a secarse, iba a moverse en algún momento, pero para estas personas no hay esperanza, porque ese sedimento no se puede sacar. Esa arena quedó ahí para siempre, y el pueblo, el pequeño pueblito donde ellos estaban, quedó enterrado. Eh, y de hecho, esta es una imagen, por ejemplo, del colegio, que pues quedó lleno de arena ya, y sacar esa arena pues es una cosa imposible. Y pues el pueblo desapareció. Cuando yo lo visité, fui con este señor, quien estaba buscando su casa, que él tenía una finquita, y fue muy difícil encontrarla, porque todo estaba debajo de la arena, hasta que finalmente encontró la punta de un postecito que él tenía ahí, y ahí se dio cuenta que ahí era su casa. Pero de resto todo quedó totalmente tapado de arena. Entonces esa arena, o ese sedimento que trajo el canal del dique, pues fue como el final total, digamos, de este pueblo. Y eso pues nos habla del gran dilema que han sido los sedimentos para el canal del dique, para el río Magdalena y para el canal del dique. Como sabemos, ahorita hay en marcha un megaproyecto que lo que busca es precisamente controlar los sedimentos, porque no solamente afectan la navegación del canal del dique, sino que también están afectando la bahía de Cartagena y los corales de las islas del Rosario. Entonces allí donde se rompió el canal del dique, pues han habido unas obras de contención que han sido pues criticadas por algunas personas, pero pues allí están estas obras con la idea de que no vuelva a suceder lo que sucedió en 2010. Y hay pues toda una serie de obras y de dineros invertidos allí. De hecho, estos días estaban recorriendo las autoridades gubernamentales el canal del dique, pensando en ese megaproyecto que se está haciendo para controlar la inundación y que no vuelva a suceder lo que sucedió en 2010. Pero como ustedes ya saben, pues además de las dragas que se la pasan en la boca, digamos, en todo el encuentro entre el mar y el río Magdalena, pues en el canal del dique también hay dragado constante. Y el dragado es una actividad bastante paradójica, porque lo que el dragado hace es como abrir un hueco en la arena de la playa, y cuando llega al mar pues vuelve y la llena. Eso es como el juego del dragado, ¿no? Se saca sedimento y después llega más, y se saca sedimento y luego llega más, y así, y lo que pasa es que eso vale mucho dinero, mucho dinero. Entonces es una cosa súper costosa, que en el caso del canal del dique pues no tiene un impacto muy grande, pero todo ese sedimento se va para algún lado, y eso lo que hacen es botarlo en las orillas. Entonces, por ejemplo,
ahí en Santa Lucía, que Santa Lucía está pegado ahí. Es muy curioso porque antes la gente dice que la gente veía al otro lado como unas fincas y cosas, pero ya lo que ve al otro lado son montañas de sedimento y ya no se ve lo que hay allá. Y eso suena muy sencillo porque sí, bueno, ¿y eso qué tiene de raro? Pero pues de ver un paisaje de fincas y eso en algún momento a ver unas montañas de sedimento, pues eso es una experiencia diferente para las personas que viven ahí. Pero bueno, se supone que la preocupación sobre el canal del dique es ese sedimento que va a llegar allá a Cartagena y la navegación por todo el canal y demás. Pero hay otras familias que tienen la experiencia del sedimento del canal del dique diferente. Y son unas familias que no tienen mucho que ver con esa navegación y con todas estas cosas que suenan en primera instancia cuando se habla del canal del dique de sedimentación. Y resulta que el canal del dique tiene unos brazos que van a salir al mar antes de Cartagena y todo eso. Y en uno de esos brazos, el agua del canal del dique y los sedimentos van a llegar a un punto que se llama Boca Cerrada, que es jurisdicción del municipio de San Onofre, en Sucre. Y allí llega un pueblito pequeñito que se llama Boca Cerrada, pero que es un pueblito que tiene más o menos unas 500 familias. Y ese pueblo, la vida del pueblo cambió totalmente por algo que sucedió con los sedimentos. Entonces aquí está Boca Cerrada en el mapa, es ese puntico blanquito que se ve allá hacia el mar. Es un pueblo, la mayoría de personas pues viven de la pesca. Allí no hay servicios públicos de ningún tipo, no hay agua, no hay acueducto, no hay alcantarillado, la electricidad la traen así como de los Montes de María la Baja, pero el resto no hay puesto de salud, hay un colegio pequeñito, pero es de primaria. Y en Boca Cerrada lo que ha venido sucediendo es que en los últimos años el mar se ha venido comiendo el pueblo. Y cada vez desaparecen casas, desaparecen casas. El año pasado con el huracán Iota, uno de los lugares en donde más duro dio, digamos, ese fenómeno fue en Boca Cerrada porque el mar se metió y pues se llevó varias casas de nuevo. ¿Y por qué está sucediendo eso ahí? ¿Por qué vive gente ahí a pesar de que eso sucede? Pues es que eso no sucedía antes. Cuando antes bajaba el sedimento del canal del dique, bajaba bastante sedimento por ese caño y llegaba al mar y el sedimento contrarrestaba la fuerza erosiva del mar. De hecho, entre las casas y el mar había un espacio amplio, inclusive había una pequeña ciénaga ahí, y todo eso contrarrestaba la erosión. Había manglar, y el manglar pues es muy bueno para esos fines. Sin embargo, hace más de 20 años ese caño se tapó. Dicen las personas que se tapó de sedimento porque empezó a bajar mucho más sedimento y se tapó. Y al taparse, pues ahí empezó a crecer monte y pues se tapó y se tapó y se tapó. Y eso lo que generó es que ya no bajara la misma cantidad de sedimento ni de agua a boca cerrada, y al ya no haber una fuerza que contrarrestara el mar se empezó a meter y se empezó a comer el pueblo, se lo empezó a comer. Y por el caño se metió agua salada. Y esa agua salada lo que hizo fue cambiar todo el paisaje, porque antes en ese caño la gente cultivaba, hacía agricultura de arroz, de frutales y demás, y con eso comía y combinaba con la pesca del mar y de agua dulce, y de eso vivía el pueblo. Pero al meterse el mar se acabó la agricultura porque todo eso se llenó fue de mangle, que es lo que crece en esos encuentros entre el agua dulce y el agua salada. Y la agricultura se fue y todos esos montes, todas esas parcelas desaparecieron. Y mientras tanto el mar se empezó a comer y se empezó a comer y se empezó a comer el pueblo, porque cada vez bajaba menos y menos sedimento, al punto de que ya no bajó más sedimento y sucede lo que ustedes ven acá. Y el año pasado sí, huracán Iota, pero huracán Iota fue una parte de la historia, la otra parte de la historia es todo lo que pasó cuando el sedimento dejó de llegar allá. Entonces, mientras en la primera historia la gente está sufriendo por el exceso de sedimento que genera conflictos por la tierra, en esta parte la gente sufre porque ya no llega más sedimento. Y en el canal del dique, mientras algunas personas sufren porque mucho sedimento está llegando a Cartagena y demás, aquí sufren porque ya no llega más sedimento. Entonces la gente, la vida cotidiana de este pueblo es la lucha constante por tratar de contrarrestar la erosión del mar, pero es una lucha que no es una lucha para demorar algo que va a suceder, porque detener la fuerza del mar es muy complicado. Ni siquiera los mismos ingenieros a veces logran desarrollar mecanismos para ese fin. Bueno, perdona ahí por la interrupción. Entonces la vida cotidiana del pueblo es como la vida es tratando de demorar lo que va a pasar finalmente, es que el mar se va a terminar llevando el pueblo en su totalidad. Y como consecuencia de la pérdida de la agricultura, como consecuencia de todo este proceso erosivo y demás, la gente ahora depende básicamente de la pesca, ¿no? Entonces esta es una foto ya más antigua, también de un momento en el que el mar se metió. Y si ustedes ven ahí con detenimiento, pues ahí se ve toda la parte que se erosionó. Aquí en estas imágenes también se muestra, a la izquierda es 2005 y a la derecha 2019, de cómo en la parte superior del caño
desapareció la tierra, y ese es el pueblo que queda ahora. Y esa parte que desapareció, ahora solo quedan los recuerdos. Hay algunas fotos viejas de la gente que se tomaban ahí, en esa parte que ya no existe, de tierra, donde la gente salía a jugar fútbol, donde salían a sentarse por ahí, a hacer asados y demás. Y ya esa parte ya pues desapareció totalmente. Eh, y ahora pues como ya no hay agricultura, pues la gente se dedica a la extracción de los recursos del manglar, pues de caracoles, de camarón, y también de la pesca marítima, que es la única fuente, digamos, de subsistencia en este lugar, porque no hay absolutamente nada más que hacer. Y además la comida, pues todo se trae de otros pueblos, inclusive de Cartagena. Entonces un tomate o una cebolla, algo tan básico en una ciudad que va y lo consigue uno en la esquina o en la tienda de al lado, en este lugar pues tiene que traerlo por agua de los pueblos vecinos, inclusive de Cartagena. Cuando van a vender pescado traen de vuelta. Entonces una cebolla, un tomate es una cosa muy preciada porque no es fácil de conseguir, ¿verdad? Y el pueblo solo se puede llegar por agua, y pues para llegar por agua se necesita gasolina, que es bien cara en este país, entonces no es una cosa tan fácil. Y pues la pesca funciona a veces, pero a veces no. A veces simplemente no hay peces y pues eso afecta la economía de la zona. Pero otro de los problemas grandes de que no haya llegado, de que dejó de llegar sedimento y dejó de llegar agua dulce, es que la gente no tiene agua dulce para vivir. Entonces cada vez que llueve es como una bendición, porque pueden llenar los tanques y pueden llenar todas las poncheras y demás para poder almacenar agua. Pero cuando pasan esos periodos que no llueve, la gente tiene que viajar a una ciénaga cercana. Se van más o menos a las 12 de la noche y vuelven a las 5 de la mañana del otro día con unos tanques de agua que se venden en el pueblo a 1.000 pesos. Pero pues un pueblo que no tiene ingresos constantes ni nada, pues 1.000 pesos son significativos, ¿no? Entonces el agua dulce es un tesoro. Además porque no hay ninguna otra manera de conseguirla, ¿verdad? Entonces la gente viaja hasta esa ciénaga y luego vuelve para poder abastecerse del agua. Y mientras tanto pues el pueblo sigue desapareciendo de a poquitos. Ahí había una iglesia, pero una vez se le llevó el techo un huracán y quedaron solamente los muros sin el techo. El cementerio también poco a poco va a ir desapareciendo. Las tumbas a veces aparecen abiertas por acción de las fuerzas de la naturaleza, del agua y demás. Y las casas poco a poco han ido desapareciendo. Por ejemplo, esta es la casa de una gran amiga mía, que la primera vez que estuve allá era más o menos así. Ella la armó con sus propias manos, pero ya después el agua se empezó a meter y se fue metiendo y se fue metiendo al punto de que ya él le llegó a la puerta de la casa, y ya con el tiempo pues se fue, el mar empezó a llevarse el suelo, y una vez que yo volví ya no estaba, porque la casa estaba que se caía, y ya se fue, poco a poco se fue cayendo. Entonces la gente, ¿qué hace? La gente sueña con el día en que se pueda dragar ese caño para que vuelva a fluir el agua y vuelva a fluir el sedimento, y a veces lo que hacen es irse en un combo, en un grupo, digamos, de personas del pueblo, para mover el sedimento y todo el monte de ese río, de ese caño, a ver si empieza a bajar agua. Ellos han visto que a veces cuando trabajan varios días alcanza a bajar agua dulce, y ellos lo notan en los peces y lo notan en las aves y en otras formas signos de la naturaleza que les muestra que hay agua dulce. Pero luego viene una lluvia grande o algo así, vuelve y se tapa todo. Entonces van y trabajan todo un día, pero pues eso no tiene un efecto tan significativo. Y pues esta zona, obviamente, este caño y esta comunidad hacen parte del área de influencia del megaproyecto del Canal del Dique, que se supone que va a solucionar ese problema, pero la solución que propone este proyecto es más para el flujo del Canal del Dique y de la bahía y los beneficios de la bahía de Cartagena. Pero para pueblos como Boca Cerrada, lo que va a suceder es que por ahí se va a desviar el agua y el sedimento. Entonces efectivamente se espera que llegue más sedimento a Boca Cerrada, pero la gente sabe que ese sedimento y esa agua lo que va a hacer es terminarlos de hundir, porque se necesitará mucho tiempo para que se vuelva a recomponer esa tierra que se fue. Pero mientras tanto eso lo que va a hacer es aumentar la fuerza erosiva, y probablemente ellos saben que va a desaparecer más rápido el pueblo. Entonces es una vida en medio de una paradoja bastante grande con respecto al sedimento. Y pues mientras tanto el proyecto del Canal del Dique pues genera muchas tensiones. En este momento hay muchas tensiones porque las comunidades están preocupadas porque ese proyecto va a generar intrusión salina en algunas partes, y pues eso significa pérdida de agricultura. Para Boca Cerrada, ellos dicen que Boca Cerrada va a desaparecer más rápido, y pues bueno, hay toda una oposición desde las comunidades al proyecto que está, digamos, en marcha. Esto es un evento que hicieron hace poco,
en el que las comunidades se reunieron a expresar, digamos, su preocupación por lo que está pasando en el canal del dique. Entonces esas dos historias, ya para terminar, pues nos hablan un poco sobre la fuerza de los ríos, la fuerza también de la misma gente, ¿no? Entonces en varias partes de donde suceden estas historias la gente habla de fuerza para referirse para muchas cosas. Por ejemplo, cuando no hay plata, entonces la gente dice es que no tengo fuerza cuando no hay plata, pero también hablan de la fuerza del río como una fuerza que está en el caso y del mar y del agua. Por ejemplo, en el caso de Boca Cerrada, cuando a la amiga mía se le cayó la casa, ella me decía que ella ya la había levantado 2 veces y 2 veces se había caído. Ella me decía que ya no tenía fuerza para levantarla otra vez. Y esa fuerza era no solo la fuerza física, sino la fuerza emocional de ver cómo el pueblo ha ido desapareciendo. Pero también es la fuerza humana que no alcanza a contrarrestar la fuerza del mar, que cada vez es más fuerte. Y en el otro lado, cuando el río pierde fuerza y se empieza a desaparecer, también la gente habla de la fuerza del río, que se está perdiendo y ya no hay fuerza. Y el río ya no tiene fuerza para arrastrar peces ni para arrastrar nada. Y por lo tanto va a morir en algún momento, y con la muerte del río muere la vida social y económica de la región. Y mientras tanto, pues todos estos lugares se siguen erosionando, se siguen moviendo, se siguen llenando de sedimentos en algunas partes, y la gente, como puede, pues utiliza estos sitios para cultivar o para mantener la vida mientras todos estos cambios suceden. Entonces dejo por ahí, muchísimas gracias. Yo creo que lo que deduzco es que todo lo que se ha hecho y se hará con la draga de Barranquilla va a ser prácticamente inútil. Porque si no comenzamos a buscar el problema desde atrás, siempre habrá una sedimentación ahí. Y cuando analicemos todo el transcurso del río, nos vamos del principio, no va a haber una solución posible. No sé qué opinas tú sobre eso. Es invertir plata a sabiendas de que ahí no se va a poder canalizar Boca de Ceniza en la medida en que no se recupere todo el borde del río con autorización. Además, o sea, digamos que estos ríos tropicales, digamos, por estar ubicados en estas partes del mundo, son ríos que cargan muchísimo sedimento, ¿no? Por ejemplo, bueno, suceden muchos ríos. El río Amazonas carga también una gran cantidad de sedimentos, pero obviamente se le agregan esos factores humanos, ¿no? La deforestación y todo, digamos, la erosión. La erosión es un proceso natural, pero se acelera con acciones humanas. Y pues ya vemos Salamina y bueno, muchas otras partes lo que están experimentando en este momento, con unos cambios mucho más rápidos, pero la cosa del dragado es una cosa muy difícil de comprender, porque si se deja de dragar, pues se llena de sedimento, pero se draga y luego vuelve y se llena de sedimento de todas maneras. Y además el problema no es eso, el problema es lo que vale el dragado. Eso es una cantidad enorme de dinero, que en otros países como por ejemplo en Holanda, que no tienen la misma descarga de sedimentos, los ríos europeos no descargan la misma cantidad de sedimentos que estos, pero allá existen como unas tecnologías súper avanzadas para mantener el... Y ahorita hay todo un poco por la cuestión porque muchos sedimentos vienen contaminados y demás, hay todo un desarrollo tecnológico para reciclar esos sedimentos y volverles a dar uso y pues, muchas cosas ahí, pero acá pues obviamente pues ya vimos lo que pasó, se tapó Bocas de Ceniza y tocó traer una draga de otro lado y ahí medio se destapó y después y ahí sigue el problema. Quiero decir algo sobre las represas. En el caso de la represa de Utuango, ¿qué perjuicio vamos a tener esta región cuando represan esa agua en el Utuango? Más sedimentación. De hecho, este es un caso muy interesante porque al río Cauca en varias partes le dicen el mono, por lo que es un río con bastante sedimento, es mono del sedimento. Y hubo un momento en el que la gente lo empezó a ver como medio transparente en algunos lados, y eso es una tragedia. Entonces, en el imaginario nosotros romántico de la naturaleza nos imaginamos los ríos cristalinos y que un río cristalino es lindo y es como deseable que los ríos sean así. Los que bajan de las montañas son cristalinos porque no arrastran mucho sedimento, pero digamos en la Sierra Nevada o en las montañas en los Andes colombianos que uno ve esos ríos cristalinos. Sí, es como pero ese imaginario de los ríos cristalinos es complicado porque en estas tierras un río cristalino es un desastre, ¿no? Porque los ríos necesitan los sedimentos para muchos procesos ecológicos, para la agricultura, para muchas cosas. Entonces, parte de la preocupación de varias personas era que la represa estaba afectando el flujo de sedimentos y en algunas partes estaban viendo el río que ya no era tan mono como antes, y los peces necesitan sedimento también y las plantas y bueno. Y eso tiene un balance, ¿no? Porque ya mucho sedimento en el río San Jorge, en el río del que les hablé,
por allá en los 90 hubo una vez algo pasó en el Alto San Jorge, eso nunca fue como tan claro, hubo como un derrumbe o algo. El caso es que bajaron, el río se llenó de sedimento, más sedimento del usual, y pues los peces se murieron. Porque ellos toleran cierta concentración de sedimentos, pero mucho más se les mete entre las agallas y hasta ahí fue. Entonces hubo una mortandad de peces enorme, y al principio la gente no los aprovechó porque se regó el cuento de que se habían muerto porque estaban envenenados. Entonces mucha gente los dejó morir. Pues ya los dejó ahí, ya se pudrió y en muchas partes olía terrible por toda la... Después llegaron los peces huyendo de todo ese sedimento, se empezaron a concentrar en las ciénagas y ahí hubo una pesca muy buena para otras personas y eso. Pero a lo que voy es que eso es como un balance. Muy poquito sedimento es una tragedia, pero mucho sedimento también es otra tragedia grande porque ya empieza a generar taponamientos y obstruye el flujo del agua. Entonces eso es un mundo fascinante porque es un mundo que no es homogéneo, ¿no? Entonces, y lo que quería mostrar hoy era como, pues, qué pasa con la vida cotidiana de las personas que viven en estos lugares donde se transforma eso, porque por nosotros acá en Barranquilla, pues sí, pasó eso y tiene efectos económicos, pero que haya más o menos sedimento, aquí no cambia nada la vida de las personas de la ciudad, pero para quienes están ahí, en esos lugares sí puede significar la desaparición de su pueblo, ¿no? O la generación de conflictos y de problemas y de tensiones y violencia. Ahorita lo que está pasando con el dique de las comunidades es bien grave, ¿no? Las comunidades están en una crisis bien complicada, además porque entre ellas hay tensiones también y hay mucha oposición a ese proyecto y también pues obviamente hay mucha presión para que el proyecto avance porque eso viene desde 2010, desde 2013 que se empezó a hacer todo el proceso de la licitación y para el megaproyecto ya van 7 años, 8 años ya casi, y ya hay presión para que ese proyecto pues se termine. Entonces, no sabemos qué va a pasar. Y hay muchos escépticos que dicen que en realidad eso no va... Algunas personas dicen sí, esa es la solución efectiva, otros dicen que no, que eso en realidad no va a tener los efectos esperados, pero no sabemos. Digamos que podríamos pensar que la parte de este comportamiento y de estas luces y sombras de los sedimentos también muestran una necesidad de tratar el río de una manera particular y localizada, ¿no? Es decir, dependiendo por donde vaya fluyendo y tenga la fuerza del río y conocerlo más, digamos que nos ayuda a entender y a implementar políticas para que podamos aprovechar y controlar los sedimentos. Es algo más o menos así. Entonces, ¿por qué, digamos, estos fondos internacionales y esto que mencionabas en tu intervención no se focalizan en eso o sí lo están haciendo? ¿Cómo es ese comportamiento entre la comunidad y el estudio verdadero del río y su apropiación para este tipo de comportamientos? Hay dos cosas clave. La primera es que, como planteaba el señor, digamos, si hay un problema acá en este lugar de los sedimentos, eso no solamente tiene que ver con ahí, sino que es un problema que tiene origen de pronto muy lejos de ahí. Entonces, cualquier posible solución debe involucrar la cuenca, básicamente, porque es producto de lo que sucede en varias partes de los ríos. Pero además, varios ingenieros que trabajan en estos temas de agua, ellos coinciden en que usualmente el agua se ha estudiado separada del sedimento, que es una cosa muy curiosa, ¿no? Porque en los ríos van pegadas, es una sola cosa. El río es agua y sedimento, no es sola agua, ¿no? Entonces, ellos dicen, bueno, a veces muchas personas estudian el agua y el sedimento está como ahí, pero no. Y además que estudiar sedimentos es súper difícil. La gente que estudia sedimentos llega a un punto en el que tienen que partir de muchos supuestos y crear como modelos con base en cosas que piensan que puede ser así, porque es muy difícil estudiarlos. El comportamiento de los sedimentos es una cosa que requiere como muchos recursos para poder ser entendida y cómo se mueven los sedimentos acá todavía hay muchos vacíos en el conocimiento. Entonces, digamos que por un lado está eso, pero también en el caso de La Mojana, por ejemplo, La Mojana es como el lugar más importante en donde se están para la implementación de políticas de adaptación al cambio climático en el país. Y esto se ve de muchas maneras, entre ellas que hay 2 fondos internacionales que han metido plata y el protocolo de Kioto a través del Fondo de Adaptación, el internacional, no el de acá, sino el internacional, y el Fondo Verde del Clima. Ambos fondos son fondos internacionales importantísimos que manejan muchísimo dinero. Y los únicos proyectos que han financiado en Colombia han sido en La Mojana. Los primeros y únicos proyectos que han financiado han sido en La Mojana.
porque es como el lugar que muestra los efectos del cambio climático. Y es muy curioso porque parte del dinero que se ha invertido en la Mojana ha sido para investigación científica, para tratar de comprender cómo se mueve el agua allá. Y ahí hicieron todo un ejercicio de fotografías aéreas que nunca se había hecho para la región, y se ha avanzado mucho en el conocimiento de la región, pero la dinámica de los sedimentos todavía tiene menos protagonismo que la del agua. Entonces, pues en la vida cotidiana pues uno ve agua y sedimento pegado, pero la gente los estudia despegados, y eso pues es un problema, porque por ejemplo ese caso del río que está desapareciendo es más una narrativa local de la gente que vive ahí que una narrativa de los expertos, ¿no? No hay como una alerta. Ellos están abriendo caños y rehabilitando unos caños, pero la gente está preocupada porque el río se está muriendo. Entonces eso no es una preocupación. Sobre el río que desapareció, ya eso no habla nadie, habla solo la gente que lo vio y que sabe que eso pasó así, pero eso no habla nadie. Pero yo creo que entender lo que pasó con esa parte del río que desapareció nos ayudaría a entender qué va a pasar con esta, ¿no? Porque ahí está la imagen de lo que va a pasar, de lo que va a pasar. Entonces, yo creo que falta también investigación en sedimentos, según dicen los expertos. Yo no soy ingeniero ni nada de eso, pero por ejemplo, muy poco se habla de la gente, del impacto en la gente, ¿no? Porque es una cosa muy de modelos, de matemáticas, de física y de eso. Pero pues que como está sufriendo la gente o no está sufriendo por esto, pues tampoco se sabe mucho, ¿no? No hay mucha bibliografía, no hay estudios sobre esto ni nada de eso. Entonces todavía hay muchos vacíos en el conocimiento. Y ahí está el laboratorio para entenderlos, ¿no? Porque no toca ir tan lejos para comprenderlos, allí nomás. Bueno, a ustedes muchas gracias por el espacio y la oportunidad de estar aquí. Esta es la primera conferencia presencial que hago desde que empezó la pandemia, entonces también muy chévere poder hablar así en persona y no a través de un aparato de estos. Gracias a ustedes.